tenemos, siempre hablamos de narradores jóvenes, los que somos viejos, pero hoy estos señores, si tenéis la oportunidad, ahora hablarán de leer estos libros, son increíbles. Comenzaré para el Tony. Hola. Para no hacer, porque si podemos las señoras me empezarán las feministas a acusar de no sé qué. Tony tiene una larga trayectoria, es del año 1966, tiene novelas Los buenos suicidas, tiene incluso novelas protagonizadas por Mossos d'Esquadra. Ahora le explicaba que en ACEC, que somos uno de los organizadores de las jornadas, me parece que tengo ya 6 Mossos d'Esquadra, cada vez que voy allí y veo un tío alto, y bueno, ahora no, porque también hay los de los laboratorios y los de la científica, cada vez es un Mosso d'Esquadra que va, se quejan de que tienen mucho trabajo, pero parece que también pueden escribir novelas de estas policíacas. Dentro de la obra ya extensa de Tony Hill, hay esta novela, Tigres de Cristal, que me encanta en todos los sentidos, desde la portada. De hecho, soy yo. Empecé a fumar a los 8 años y continúo, ahora me fumo un cigarrillo solamente. Pero bueno, recuerdo cuando empecé a trabajar a los 14, pensé, ya no tendré que robarle cigarrillos a mi padre, ni tendré que gorrear a mis primos, ya podré fumar. Es una novela dentro de lo que podríamos decir microcosmos, no es un microcosmos, ambientada en Cornellà, me parece que soy 100.000 habitantes, ¿no? Sí, sí. Y que era un pequeño círculo de 2 o 3.000. Él está ubicado en el área central, que es la área catalana, donde ha habido escritores y editoriales, salió Llibres del Mall, también la editorial L'Abreu procede de Cornellà, o sea que es un círculo, pero luego hay alrededor unos barrios increíbles, entre ellos Ciudad Satélite, San Ildefonso, la frontera con Hospitalet, que era muy problemática, y de ahí incluso, figuraos si es un sitio importante, a mí me encanta, bueno, ahora tenemos el estadio ahí, los Periquitos, sí. Y vamos ahí, voy caminando desde el tren o desde el metro. Ahí incluso se forjó la banda trapera del Río, sí. Que con Murphy Gray delante, pues todavía están por ahí circulando. Los originales solamente queda Murphy, me parece. Los otros están muertos. Bueno, hicieron los 40 años del concierto del 78, que después llegan a meter el 78, donde se ubica el hecho traumático de Tigres de Cristal, que son estas novelas que hace Tony, que son múltiples. Son unas novelas con movimiento, de entrar y salir, son unas novelas muy claritas, que pueden funcionar como un tapadura, como los presenta, pero luego tiene múltiples lecturas. Pues a mí que no le guste, siempre digo eso, vale 20 pavos, pero le vais a sacar un buen resultado, un momento muy agradable. Tiene... incluso en esta novela sale Mazinger Z, dentro del imaginario, con esto, puños fuera, ¿no? Es un mito, lo de puños fuera planeado abajo no lo decían. Incluso un tío de Cornellà, pensad que habla de los Bee Gees, que también están prácticamente todos muertos, solo queda uno de los 4. Sí. Pero habla de los falsetes que nos desesperaban tanto. En fin, novela con muertos, novela total. Ahí llega, ya se ha perdido un trozo el querido Colomer. No me ha gustado verlo antes porque ha subido mucho el nivel a la mesa anterior, y entonces ahora vamos un poco condicionados. Y por otro lado tenemos a Mónica Ojeda, que a pesar de vivir en Madrid, es en la Pompeu, ha utilizado esta novela, una novela también con piso, una novela que podríamos decir coral, donde entran y salen muchos personajes, 6 o 7 y que es una novela que también tiene un punto gótico. Incluso las tuyas, Tony, siempre tienen como esas relecturas dentro de la tradición
también tenéis presente todo este mundo que antes era solamente una refracción, el mundo cinematográfico, esas maneras de narrar. En fin, son novelas que funcionan, que carburan, que son novelas también con una ubicación geográfica concreta, pero que a la vez parece que están un poco flotando, y precisamente en esta mesa en la que nos han colocado un poco como si fuéramos los raros del equipo, ¿no? Que la han titulado, siempre buscar los títulos de las mesas es también nuevos tiempos, otros argumentos. Pues podríamos empezar por ahí, si te parece, Mónica, de este nefando. ¿Qué aportas? Uf, qué pregunta. ¿Se escucha? ¿Está bien que lo bajé? Vale. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecerles a ustedes por estar conmigo en la mesa, que es muy agradable poder conversar con los dos. Va a ser muy interesante, estoy muy emocionada de estar aquí. Y muchas gracias a todos los que se han tomado la molestia de venir a las 12, un sábado acá. Gracias a José Luis también por invitarme. Me invitó también el año pasado y por situaciones vitales no pude. Y estuve muy contenta de este año poder decir que sí al fin. Bueno, realmente yo no sé qué específicamente aporta Don Nefando. Es una novela tratando de hilar al tema de la mesa, no nuevos tiempos, nuevos argumentos. Que es verdad que digamos que si el tema es muy... trasciende épocas, el tema en el fondo tiene que ver con abuso infantil y daño a los niños y daños de distintos tipos, ¿no? Pero sobre todo el abuso infantil sexual. Sin embargo, este es un tema que trasciende los tiempos, sin embargo, es verdad que el contexto es muy de nuestros tiempos, ¿no? Es decir, si hablamos de abuso infantil hoy en día, tenemos que hablar de pornografía infantil y cómo la pornografía infantil ha cambiado con Internet, ¿no? La aparición de Internet ha hecho que la pornografía infantil sea una cosa totalmente distinta a lo que era antes, ¿no? Primero porque la difusión es tremenda, filmas algo, lo subes a Internet y eso ya está en todas partes del mundo. La difusión antes de Internet no existía difusión de pornografía infantil, pero no tenía tanto alcance, no ese nivel de alcance, ¿no? Otra cosa que había cambiado el Internet, por eso el Internet es un contexto importante dentro de la novela, es el hecho de que también los pederastas antes no se conocían entre ellos, ¿no? Lo guardaban en secreto, eso lo sabían ellos, lo ejercían. Era muy difícil que se conocieran entre ellos y tuvieran redes amplias. El Internet ha permitido que se conozcan masivamente, que armen foros, que intercambien material de una manera mucho más sencilla a como era antes. Entonces, claro, el Internet, al ser un contexto de nuestro tiempo y haber cambiado tanto este tema que, como digo, trasciende las épocas, de repente es verdad que este tiempo nos hace trabajar determinados temas que han sido temas de siempre, pero con otro cariz, y también es verdad que la actualidad, como el Internet, la tecnología, ha cambiado también el abordaje que hacemos de determinados temas. Sí, porque entonces, se habla de esto de la sotana, del chico que se mete bajo la sotana, y estamos con los casos de los maristas y siempre van saliendo todos los que son la Iglesia Católica, pero tú hablas precisamente en la época de máxima visualización en que todo es inmediato. Y que continuamente también vemos por las noticias que la policía, el otro día estoy hablando con dos que están metidos ahí, tíos que están amorrados en las redes para ver lo que encuentran, ¿no? Claro, sí. Y normalmente, bueno, pensamos, y también eso es algo que se aborda en la novela, ¿no? Pensamos que el tema de abuso infantil es algo que ocurre siempre afuera de la casa, ¿no? Cuando en realidad el horror, y por eso la novela tiene unos tintes de reflexión casi filosófica sobre la familia, sobre el daño, sobre qué tanto les decimos realmente o preparamos a los niños para que sepan. Bueno, todos conocen, creo que el caso de James Rhodes, ¿no? Que fue muy sonado aquí en España, ¿no? Sí. Y cuando él contaba lo que le había pasado, él decía, bueno, es que me decía mi abusador, que era mi profesor de gimnasia, me decía que si yo decía algo, iba a matar a mis padres, ¿no? Esto es típico de todos los abusadores, siempre lo dicen a los niños, ¿no? Y sin embargo, nosotros no le decimos a los niños, no les hablamos claramente del abuso infantil y no les advertimos. Oye, si alguien te dice esto,
que sepas que es mentira y que puedes, y que es más, tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque nos da miedo romper la inocencia del niño si le explicamos claramente al niño lo que un adulto es capaz de hacerle. Muy bien. Lo que no es protegerlo. Eso también es un tema en la novela, o sea, no es nada más el daño que viene del abusador, que eso es evidente, como el daño de familias que saben que sus hijos han sido abusados por un miembro familiar y deciden taparlo y que nadie hable de ello, y entonces ya es un daño doble que hace la familia al no queremos hablar de esto porque es demasiado sórdido, y callas a la víctima y no le permites a la víctima construir su discurso sobre lo que le ha pasado, pero también el daño que ocurre al querer proteger una inocencia que es básicamente una narrativa que nos hacemos de los niños, porque no es real, los niños también son capaces de ejercer violencia y la ejercen de una manera terriblemente cruel, ¿no? Esa inocencia a veces es igual a mantenerlos en la ignorancia, y yo creo que lo único que nos salva de la crueldad es dejar la ignorancia. La empatía crece a partir del conocimiento, ¿no? Entonces, si un niño mientras más conoce, yo creo que es un niño más empático, más de saber hasta qué punto yo puedo hacerle daño a una persona y por lo tanto retirarme, ¿no? Entonces todos esos temas están, digamos, variando en la novela en un entorno de hoy, digamos, que tiene que ver con internet, con videojuegos, con cosas, pero los temas esenciales son de todos los tiempos. El mismo Nefando es un videojuego, ¿no? Claro, tiene el nombre de Nefando, que Nefando tiene que ver con, bueno, esta palabra de el pecado nefando, ¿no? Aquello que no se puede decir porque es tan horrible que no tienes palabras, ¿no? Que es lo que ocurre con los niños que son abusados, que a veces no saben cómo explicar lo que les ha pasado, pero no tienen lenguaje para explicarlo, ¿no? No es lo mismo un adulto, que a veces un adulto ya tiene una experiencia con el lenguaje de tal modo que ya puede contarlo, pero un niño todavía está entrenándose en el lenguaje y a veces no sabe qué le ha pasado, se siente mal, pero no sabe cómo contarlo, no sabe explicarlo, ¿no? Entonces el videojuego que crean unos personajes allí, que es un videojuego que es casi como una especie de performance sobre el abuso infantil, y que resulta ofensivo para la gente que juega ese videojuego, un poco se vicia con el videojuego, pero también se horroriza, porque el tema les parece demasiado fuerte, y el juego lo titulan Nefando, precisamente por eso. Es un juego que va sobre el abuso infantil, pero que te va incitando a ensayar cómo contar experiencias muy extremas del cuerpo, ¿no? Cosas donde está lo que no se puede decir, ¿no? Y la novela también la planteas como un juego, porque son capítulos breves, con esa cantidad de personajes que van entrando y saliendo. Es uno un poco mimetizas el juego para meterte en la estructura de la novela, que es una de las cosas que llama la atención, que podían haber sido también como un conjunto de cuentos. Sí, es verdad que siempre digo con esto, porque me suelen sacar este tema justamente y me dicen, bueno, la fragmentariedad de tu novela, el hecho de que saltes de un personaje a otro, y que los tiempos también van saltando, pasado, presente, constantemente, se debe a también una voluntad de hacer una novela posmoderna, etcétera, etcétera, y mi respuesta siempre es la misma, realmente no ha sido una voluntad de hacer una novela posmoderna, como me aburro escribiendo de otra manera, ¿no? Como soy incapaz de escribir una novela a lo siglo XIX, ¿no? Empezar, ir de forma lineal y hacer estos... funciono con flashbacks, mi cabeza salta, me aburro de una voz y ya quiero ir a otra, y construyo historias así, porque es como me siento más cómoda escribiendo, ¿no? Entonces, estos capítulos eran breves, también con una conciencia también a su vez de que el tema es muy fuerte y que hay capítulos muy específicos que son cortos, pero que son muy duros de leer. Entonces, al ser duros de leer, también era consciente que no puedo someter a mi lector a un sufrimiento tan grande, ¿no? Y entonces es como que sí quiero hacer sufrir un poco a mi lector, porque de verdad, repito, yo creo que la empatía crece del conocimiento, y a veces el conocimiento es doloroso, pero a veces no queremos conocer porque no queremos someternos a la mínima incomodidad, ¿no? Y por eso dejamos de ser empáticos, de verdad. O sea, si todos realmente, por ejemplo, conociéramos a fondo, de verdad a fondo, el drama de la migración que está ocurriendo de África y de Siria para acá, a lo mejor tenemos más empatía para recibir refugiados. O sea, ocurriría, pero como solo lo vemos en la televisión, apagamos y no nos enteramos. Entonces es más fácil, de verdad la ignorancia nos hace más crueles, es una realidad. Cuando planteabas la novela no tenías un croquis, un cuadro, ibas o te dejabas llevar por tu instinto.
como lo he explicado. Sí, no, definitivamente yo no soy una escritora ordenada. Al principio creí que era un problema, pero ahora creo que es mi modus operandi y me funciona y me siento muy cómoda con ella, con esa forma. O sea, yo me aburro mucho si yo ya sé todo el aspecto de la novela, todos los aspectos de la novela y me siento a escribir sabiéndolo todo. Me aburro. Entonces necesito tener un poco de juego de seducción escritural, no sé, en que tengo un tema y sé qué es lo que quiero hacer con él, pero voy descubriendo a medida que voy escribiendo, y ahí viene el oficio, claro, o sea, el oficio de sentarse y armar y saber retroceder cuando esto ha salido mal y saber conectar en el camino e ir descubriendo en el camino, hacer un viaje, sí de palabra, pero también un viaje emocional, que es lo que permite que esa palabra sea sensible y despierte sensibilidad, ¿no? Entonces, para mí tiene que ser un poco un descubrimiento, una revelación. Tony, tú en cambio, la violencia casi que es como el núcleo de Tigres de Cristal, Sí. y hacia donde un poco pivota esa estilo negro que hay en Sí. tus libros. Sí, la verdad, a ver, bueno, ya es como tarde para hacer todo el agradecimiento que ha hecho Mónica al principio, pero me sumo a las gracias por estar aquí, a las gracias por compartir la mesa con Mónica, que hace mucho que nos conocemos, pero no habíamos tenido la ocasión, y contigo también. Claro, yo es que creo que en Tigres de Cristal es mi novela más oscura, seguramente, y menos negra. Es decir, menos negra en el sentido convencional de el crimen y el policía y todo este esquema que de alguna manera marca, ¿no?, toda una estructura y una narrativa. En Tigres de Cristal es que se aborda la violencia desde muchos puntos de vista, y va un poco de una especie de violencia sutil, que es la que de alguna forma se ejerce sin que nadie se dé cuenta, en los años 60 y 70, cuando todo un montón de gente de Andalucía, Extremadura, La Mancha, Galicia, tienen que abandonar sus pueblos y sus lugares donde han nacido y buscarse la vida en otro lugar, en un lugar que además, a ver, no es que los acoja mal, pero como todo lo que viene de fuera lo acoge con reticencia. Y además que se multiplica por 10 la población. Claro, ¿no? es que el caso, lo cuento muy brevemente, pues alguien no lo sabe, pero Cornellá era un pueblo de 25.000 habitantes en el año 50, 55, 56. Una década después eran 110.000. Claro, la avalancha, es que no se puede llamar de otra forma, y no implica ningún concepto negativo, sino simplemente el alud de gente que llega, que además se instala en un barrio que se crea ad hoc para ellos, o sea, allí no había nada, había campos, y de golpe hay unos bloques inmensos de pisos que sobrecogen, porque estamos hablando de edificios de 13, 14 alturas en 1960. Es que no había rascacielos en Cornellá, desde luego, ¿vale? Era la gente del pueblo, digamos, los originarios de allí, tenían una especie como de alarma, ¿vale? Y esta gente que llega de fuera y que además, digo tal y como era, nos guste o no, como vienen y no tienen un duro y son los muertos de hambre, van a acabar trabajando por mucho menos sueldo, tal. Entonces ahí se genera como una tensión, ¿vale?, de la cual los que llegan son un poco víctimas sin saberlo. Es decir, ellos llegan, se compran un piso a letras, ¿vale?, y empiezan a luchar también para que el barrio tenga algo más que bloques. Pues es que no había nada más. O sea, no había, hasta los primeros bloques se hacen en el 59, no se abre un colegio hasta el 68. O sea, hay 9 años que aquellos niños están ahí, ¿vale? Entonces, sí que había, claro que había, pues pisos, ¿vale? Pisos donde una señora se quedaba a los niños, estaban todos ahí desde los 6 años hasta los 10 o 11, ¿vale? Y hacía una especie como de función de escuela, ¿no? Entonces, yo hablo de eso, de esa, o sea, sitúo un tema que a mí me preocupaba en ese contexto, y luego lo traslado a la actualidad. Y el tema, la excusa, de hecho argumental, que yo uso, va un poco enlazada con lo que decía Mónica hace un momento, cuando hablaba, yo creo que uno de los grandes tabús que tenemos es pensar que los niños pueden ser malos. O sea, nadie quiere pensar que su hijo hace voluntariamente daño a otro. Y yo hablo de acoso escolar. Hablo de acoso escolar en los 70, cuando eso, vamos, es que no tenía ni nombre, es decir, nadie
nadie lo llamaba, desde luego, bullying para nada, ¿vale? Y acoso escolar tampoco, es decir, nadie... O sea, eso era una cosa que pasaba, está. O sea, tú salías del colegio y había unos señores que, por la razón que fuera, porque eras más pequeñito, porque eras más gordo, porque... da igual, te torturaban vilmente hasta que se cansaban de torturarte a ti y se iban a torturar a otro. Eso ha pasado desde que el mundo es mundo y desde que hay escuelas, ¿vale? Y si no había escuelas, lo hacían igual, supongo, en otro contexto. En aquel momento no se le llamaba nada, ¿vale? No, era algo. Ahora sí. Entonces yo cuento, de hecho la historia, un poco por centrar y luego ya hablamos en general, pero la historia va de, en 1978, dos chavales, Víctor y Juanpe. Uno de los dos es claramente una víctima de acoso por parte de un tercero que lleva años torturándolo hasta límites insospechados. En un momento determinado, estos dos chavales de 12 años se alían y deciden darle un escarmiento al malo, digamos, al bruto que los tortura, y se lo acaban cargando. Claro. A partir de ahí se genera una cosa que a mí me interesaba mucho, y es que de repente, para el pueblo, para el barrio, para el lector, las víctimas se convierten en verdugos. Claro, que eran víctimas, pero de golpe ya no son víctimas, han matado a otro chico. Y la ley, estamos hablando de un momento que no hay ley del menor, ni nada que arregle eso, la ley actúa y el barrio también actúa. ¿Vale? Y el barrio tiene una voz, porque el barrio decide, aunque parece que os esté contando mucho argumento, de verdad que no, lo sabes en las 10 primeras páginas. El barrio decide que uno de los dos se tiene que salvar y el otro no. Que las culpas van a caer en uno de los dos. Porque sí, bueno, porque si no. Ahí viene, hay una cabeza de turco. Entonces, estos dos chavales no se vuelven a ver, tenían 12 años en el 78, y se reencuentran en el año 2015 aproximadamente, 37 años después. No se han visto más desde aquel momento, y tienen que iniciar, es una especie de extraños en un tren al revés. Es decir, de golpe tienen que empezar a hablar de lo que pasó, de por qué uno cargó con la culpa y el otro no, de cómo pueden ayudarse ahora mutuamente porque sus vidas han sido totalmente distintas, y a partir de ahí empieza como una trama, ¿no? Pero en paralelo, y a mí me apetecía mucho, hay otro acoso escolar, y ahí entraríamos un poco en los nuevos tiempos. No sé si son otros argumentos, pero sí nuevas formas, y entroncamos con el internet que hablaba Mónica. Si el acoso en los años 70, y permitidme un paréntesis, en el acoso escolar todos, y si no que alguien me lo diga, o lo hemos visto, o lo hemos sufrido, o lo hemos hecho. Es decir, no puede ser que no hayamos estado en una de las tres. Es más, puedes haber estado en más de una. Te lo hacen a ti, y cuando tú creces, una manera de compensar es hacérselo a otros, ¿vale? O bien tú no te sientes nada seguro y miras y no dices nada porque mientras se lo hagan a aquel o a aquella, tú estás libre, ¿vale? Te dejan en paz. Lo que sí tenía en aquel momento el acoso, vamos a llamarlo así, era un punto claramente físico y totalmente presencial. O sea, el acosador tenía que estar delante de ti para acosarte. Y afuera que te pegara una paliza, y afuera que te insultara, y afuera que te quitara el bocadillo de la merienda. Tenía que estar allí, ahora no. Ahora el acoso se puede hacer tranquilamente vía redes sociales. Es decir, Elena, que es la adolescente que en el siglo XXI sufre este acoso, en principio es una niña perfecta, o sea, es una niña perfecta, me refiero a que podría ser la más popular del colegio, es guapa, es lista, simpática, eso sí, acaba de llegar, es la nueva. Y, por una serie de razones que eso ya... Es decir, ahora se convierte en la víctima del acoso y tiene que lidiar con un acoso que le llega al móvil, que no sabe qué alcance tiene, que ella de golpe recibe mensajes de gente que ni siquiera sabe quiénes son, ¿vale? Que utilizan... Ya no utilizan la violencia física, sino un desprestigio absoluto, la convierten en la prostituta del barrio, pues la distorsionan, hacen memes con una foto suya, bueno, la convierten en una especie de porno, ¿vale? Y tampoco sabe cómo enfrentarse a eso, porque es muy difícil enfrentarte a eso. Entonces, la novela habla de dos épocas, los años 70, que tenían toda una serie de cosas buenas, porque había una gran solidaridad en el barrio, había todo un movimiento, estamos hablando de la transición. Ha hablado de pueblo,
Sí. que ha hecho alguna vez esta distinción entre pueblo, en esta super ciudad, Sí. y ahora ya hablas de barrio, ¿eh? Barrio, sí, no, es barrio, es barrio. Es que hablar de un pueblo de 100.000 abitantes es un poco... Pues quizás es que el ¿no? pueblo es el centro. El pueblo es el centro. Es una novela claramente anclada en un barrio, tanto en los 70 como ahora, como espacio donde transcurre la novela. Entonces, y habla de eso, de esa violencia, un poco una violencia que era evidente, aunque nadie hiciera nada, la violencia era evidente en los 70. Era evidente y tolerada. Es decir, te pegaba el profe, te pegaba tu padre, había una tolerancia hacia un tipo de agresión, evidentemente de baja intensidad, pero incluso, igual que no existía el concepto acoso escolar, no existía el concepto violencia familiar o violencia machista. Todos teníamos un vecino que pegaba a su mujer y ahí nadie decía nada, ¿vale? Es más, podías hasta justificarlo por determinadas causas, ¿no? Entonces, se habla de todo eso. También es una novela con muchos personajes, muy coral. Y luego, como en el siglo XXI, de alguna manera, la violencia sigue existiendo. Claro que hay una violencia, pero es un pelín más sutil, implica menos agresión física directa, aunque puede implicarla, pero hay todo un mecanismo. Es como si este acoso escolar, ahora si tu hijo llega con un moratón del colegio, saltan todas las alarmas. Ya está, ya lo sabes que algo le pasa, sobre todo si es algo recurrente. Ahora es más normal que peguen al profesor que no. Sí, también hay una violencia, pero en cualquier caso, el acoso ha encontrado la manera de mutar, un poco como la pornografía infantil, ha encontrado la manera de hacerse visible o seguir haciendo lo mismo sin caer en lo más evidente, ¿no? Entonces, a mí me apetecía mucho tratar esto. Y en el fondo, ya te digo, es una novela como global, en un sentido de que habla de amistad, habla de culpa, habla de la maldad de los niños, pero también de la bondad de los niños. Es decir, no, cuando yo digo que hay niños que son malos, mirad, igual es una anécdota que yo he ido con esta novela a un montón de institutos. Ahí. Porque de alguna manera... Esa es la siguiente pregunta, claro. No me la quemes. Bueno, sí, lo que os quería, una de los nexos que veía también en las novelas, por intentar buscar alguna analogía, es que normalmente te encuentras con la narrativa juvenil que yo creo que está distanciando a los niños de la literatura, porque los niños al principio, pues ya sabéis, que cantan, hacen poemas, saltan, bailan, escriben, dibujan, hacen de todo. Y conforme va avanzando, lo van dejando, como si la escuela fuera un proceso a la inversa en el acto de la creación. Sí. Vuestras dos novelas, yo creo que funcionarían de la misma manera que cuando antes, a los 16 años, llegábamos a Jack Kerouac, On the Road, en la carretera, no deja de ser una novela juvenil con anfetaminas y benzedrina. Pues vuestras novelas, creo que con que tocan temas tan de actualidad y con esos personajes, pues funcionarían también en ese ámbito donde no han sido enfocadas, ¿no? ¿Veríais factible de que vuestras obras llegasen a un público, diríamos, adolescente? Claro, yo creo que yo estaría a favor de que Nefando llegara a un público adolescente, pero no sé si los colegios la pondrían jamás. O sea, yo creo que no la pondrían. O sea, Nefando tiene capítulos de descripción, por eso digo, son muy breves y además creo que es una página nada más, porque y es una página y es insoportable. Y hay gente de verdad que me ha dicho, oye, me está encantando tu novela, pero llegué a este momento y la tuve que dejar. No porque no me gustara, sino porque me tocó demasiado, esta descripción me ha parecido demasiado fuerte, no he podido, ¿no? Específicamente estoy hablando de un párrafo en donde se hace descripción exacta de lo que pasa en un vídeo de pornografía infantil. Sí, pero sabes que los niños están todo el día metidos en internet, sí, claro, con sus dispositivos. Claro, pero el problema no es que los niños no puedan acceder a ello y no lo puedan leer y comprender, como la protección de la que estábamos hablando de los adultos a los niños. O sea, si todavía hoy en día podemos ver que hay institutos en donde no se puede leer La ciudad y los perros, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Peor una novela que habla de pornografía infantil y hay un momento de descripción. O sea, es como
a veces nosotros como adultos queremos proteger en exceso a los jóvenes y a los niños y no necesitan tanta protección de ese tipo, sino como de otra. No tanta la protección de ocultar como la protección de sentémonos a hablar de esto y a reflexionar de ello. Eso sí que es una protección. Significa pensar menos desde la moral y aplicar más la ética, que es más importante, porque es la reflexión de la moral personal y ya desde un sujeto pensante, que son los jóvenes ya que están en secundaria y en colegios, ya pueden pensar y ya son capaces de articular sus propias cosas. Y sobre la educación, lo que estabas comentando, a mí me parece que precisamente lo que ocurre que hace que los jóvenes, cada vez jóvenes en general, quiero decir, porque yo me acuerdo también cuando estaba en la secundaria que era de las pocas que leía en mi clase, ¿no? O sea, pasa que lees solamente lo que te mandan en el colegio, si es que, ¿no? O sea, que hay un problema de lo que decías de la creación, de eliminar la creación, pero es porque nuestros sistemas educativos están constituidos de esa manera. Están constituidos como convertir a los niños y jóvenes en receptáculos de información y no en creadores de conocimiento. No se los considera como creadores. Es que a veces todo va a estar destinado hacia la obediencia, ¿no? Hacia la obediencia, porque la educación es un sistema de control también. Es que también a veces también por supuesto que los profesores hacemos resiliencia, ¿no? Y hacemos resistencia y tratamos de gestar en nuestros pequeños espacios de criticidad y de acción, y en donde los alumnos sean sujetos activos y no pasivos. Los profesores son los grandes héroes del sistema educativo, pero el sistema educativo es muy perverso. Y aunque estamos allí, los profesores, tratando de hacer que eso no sea así, la misma disposición del aula, bueno, que es una disposición parecida a esta, ¿no? El profesor está acá, los alumnos están allá, dándose la espalda los unos a los otros, ¿no? Son un público supuestamente pasivo, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza el tema de la obediencia. Hay que obedecer a la persona que está enfrente, ¿no? Y luego es así como nos politizamos y como entramos a la sociedad y la política la entendemos así y todo lo entendemos así, y es un problema tremendo, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, yo creo que debería haber un cambio de entender cómo los que están sentados frente a ti son sujetos activos, que crean su propio conocimiento, que piensan, que tienen reflexiones éticas, y no temer a darles un libro. O sea, que el problema no es el libro, el problema es lo que ocurre acá una vez que lees algo, y si tienes las herramientas y los instrumentos para poder tomar una información y que ese conocimiento pues pueda ser positivo, ¿no? Igual de lo que se trata también es de acompañar la lectura. Exacto, sí. Yo estoy contigo, yo creo que no, si tuviera un chaval de 13 años, no sé si le daría, o sea, le podría dar nefando, claro que sí, pero hablándole antes de lo que va a leer, acompañándolo en el proceso de lectura, y a ver, cuando llegues aquí, párate un momentito y lo hablamos, porque realmente, sobre todo cuando hay una costumbre, es decir, los chavales pasan de leer cuentos, por decir algo, obras muy facilitadas, muy dedicadas a su mundo, ¿vale? Y luego hay un momento que a mí esto me preocupa mucho, porque hay un momento en el que dejan de leer. O sea, hay muchos niños que leen cuentos, y cuando llegan a la adolescencia, de golpe, se quedan como sin encontrar nada que les llame la atención. ¿Vale? Aparte que entonces el cuerpo y las hormonas los llevan por otros lados, que también está bien, ¿eh? Leer tampoco es la solución de todo. Pero sí que creo que se quedan como huérfanos de lecturas. Hay como un break, ahí hay como un escalón entre las lecturas juveniles, tradicionales y tal, y la adulta. Es decir, que o te lo saltas tú por tu cuenta o no te acompaña nadie. ¿Vale? O tú decides un buen día decir, bueno, mira, voy a coger este libro, sea lo que sea, y ya me espabilaré. Nadie te hace ese paso. Y yo creo que son novelas Tigres de Cristal o Nefando que podrían leer perfectamente. Pero tú dices que vas por los institutos. Sí, pero fíjate, he ido sobre todo porque se generan los clubes de lectura a veces en las AMPAs, asociaciones de madres y padres de alumnos. Entonces vienen algunos alumnos, sí, no, claramente la han leído. Yo tengo un tema con la violencia en esta novela. Es bastante sutil todo. Es decir, no hay alguna escena dura, porque no puedes hablar de esto sin que haya una cierta dureza, pero sí que es verdad que a mí me gusta, siempre creo que es mejor en literatura dejar que la gente imagine, porque imagina cosas mucho peores de las que tú estás contando. Pues sí, la leen y les gusta. Y la siguen sin ningún problema, Quiero decir, si algo les ha enseñado toda la parte visual y todas las series y todas estas cosas que a veces denigramos desde el mundo de la literatura, cada vez menos, gracias a Dios, es a seguir argumentos muy complejos.
con muchos personajes que entran y salen de la novela y no se pierden. Y en distintos momentos temporales, mi novela tampoco es, avanza como en 2 líneas temporales, no se pierden, no tiene ningún problema. Pero fíjate que es curioso, porque yo la reflexión que iba a hacer antes cuando has dicho esto es que yo me he encontrado con un montón de padres y madres, todos preocupadísimos siempre porque a su hijo no sea la víctima de un acoso escolar. Todavía no he encontrado ninguno que lo que tema es que su hijo sea el acosador de los demás. Ninguno. Llevo un año con la novela dando vueltas. Lo digo en cada ocasión porque, a ver, primero porque es un problema exactamente igual. Es decir, a ver, no creo que a nadie le guste tener un hijo que es capaz de hacer ciertas cosas o que para crecer y sentirse bien tiene que humillar al resto. Y porque además los acosadores no tienen ninguna simpatía ambiental, es cuando se descubre, la víctima aún puede gozar de la simpatía del resto, y los padres de la víctima también, pero hay una culpa clara en los padres del acosador, que no olvidemos que es un chaval igual, que tiene 11, 13 años, o 8, o 15, es igual. Es decir, que nunca te lo encuentras, o sea, vivimos, de verdad, y lo digo siempre, en un mundo en el cual creemos que los niños son buenos. Y como todos son buenos, yo tengo miedo de que el mío, que es más bueno que los demás, ¿vale?, lo conviertan en la víctima. Pero jamás pienso que mi niño es capaz de hacer algo, mi niña es igual, es capaz de hacer algo que perjudique o que sea francamente cruel y bueno, que haga daño al resto. Es uno de los tabús que yo creo que viene enlazado con antes hablaban de la maternidad, digamos antes. Todas las madres en las novelas eran buenísimas. O sea, era como, la maternidad es como, y ahora vemos pues, que no, que hay claramente pues, bueno, buenas madres y malas madres, hay buenos padres y malos padres, y simplemente hay situaciones familiares muy complejas en las que el bueno o malo no se aplica, ¿no? Pero no todas las madres quieren a sus hijos de una manera, ni todos los hijos quieren a sus madres y a sus padres o a sus hermanitos, ¿vale? Niños que odian a sus hermanitos, vamos, de una manera muy evidente, y hablar de ello es simplemente la manera de ponerlo en evidencia. Hay otra cuestión, lo que me ha interesado, por ejemplo, de vuestras novelas, el punto de vista, que normalmente siempre se tiende hacia la exaltación del héroe, ¿no? Casi desde los albores de la literatura. En cambio, hay tendencias que cambian, y ves personajes como los de Mohamed Chukri, el escritor marroquí, que hizo una novela que se llama El pan desnudo, tremendamente violenta, influida por los beatniks que aterrizaron, Burroughs que aterrizaron en Tánger, o por ejemplo un escritor mallorquín que se llama Jaume Santandreu, que adopta el papel del homosexual, pero desde el punto de vista del joven, como había tratado también Ángel Vázquez anteriormente, del joven homosexual o del adolescente homosexual, que tienen necesidad de chuparse la alcura, ¿sabes? O sea, un punto de vista diferente. ¿Vosotros cómo lo habéis afrontado esto? Bueno, no sé, yo creo que en el siglo XXI ya hablar de héroes, o sea, lo que te muevas en unos géneros muy concretos, y ni ahí, porque fíjate que incluso teníamos que ir a James Bond casi para hablar de un héroe puro, ¿no? Un héroe así que encima, bueno, pues, tiene permiso para matar, para follar, para todo. Entonces, como las chicas se van detrás. Las chicas se van detrás, o sea, por donde pasa explota el mundo, pero él sobrevive. Creo que eso ya pertenece, creo que en el siglo XXI ya hace mucho que el XX incluso, que el héroe ya se ha convertido un poco en el antihéroe, ya no, o al menos en un héroe con muchos matices, ¿no? No hay nada peor que esos personajes que son como... Que por otro lado, ojo, como arquetipos funcionan, es decir, a mí me divierte mucho releer a Agatha Christie y sus Poirots. Ese señor ni siente ni padece, solo investiga, ¿vale? No tiene vida personal, no liga, no se emborracha, no tiene sueño, no tiene hambre, vive como en un nirvana en el cual solo sus células grises funcionan y deducen, ¿vale? Eso ya creo que no sería lógico. Y concretamente en Tigres de Cristal es que, claro, el juego de víctimas verdugos, de esos niños que ya no pueden ser unos héroes porque partimos de un hecho muy trágico y de un hecho criminal. Entonces, difícilmente uno los puede reconocer como héroes, y es más, con el tiempo tampoco, porque sus vidas tampoco son especialmente ejemplares, ¿no? A mí
siempre, incluso en la novela policial, en los Héctor Salgado, en mis novelas más canónicas dentro del Salgado, ¿no? Sí, del Mossos d'Esquadra y tal, siempre me ha gustado hablar de muchos grises, de violencias muy cotidianas, de crímenes que no son el traficante de cocaína, que tal, sino de otro tipo de crímenes más casulans, no sé cómo decirlo, más domésticos, y en el que juegan las emociones personales y las inseguridades personales juegan un papel. Con lo cual yo creo que no tengo ni un solo héroe, vamos, ni por error ni heroína, quiero decir, no hay nadie en toda los 5 libros, creo que no podías encontrar. Lo que sí que intento es que el lector les vaya cogiendo cariño incluso a los malos. Es decir, ahí sí que me encanta, hay un punto perverso en mí que es retratar personajes francamente negativos, o que lo que hacen es muy negativo, y conseguir que el lector durante un ratito los entienda y se ponga en su lugar y piense en lo que se disfruta cuando haces el mal, porque se disfruta, si no, no lo harían. Tú no solamente entierros, crees que son personajes de Dostoyevsky, como pequeños demonios. No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Tony. En realidad, a mí en la escritura también lo que me interesa es desmontar esta idea que tenemos todos de que somos buenas personas. Es decir, normalmente, claro, todos aquí nos definiríamos como, bueno, en lo general soy buena persona, ¿no? Pero por supuesto, es normal, porque si no nos definiéramos de esa manera no podríamos vivir con nosotros mismos, ¿no? Y efectivamente tratamos, y nuestra meta y nuestro ideal es en la mayoría del tiempo ser lo mejor persona que podemos ser. Ahora, eso es cierto, y sin embargo todos sabemos, y todos lo sabrán aquí, cada uno se conoce a los niveles que se conoce y lo sabrá, que no somos buenas personas todo el tiempo, y que en algunos momentos tenemos deseos que pueden ser increíblemente violentos, pensamientos horrorosos, que controlamos, sí, pero están. Y luego lo que nos hace buenas personas es poder controlarlos, que es que tan en control tienes tu lado más animal, ¿no? Tu lado más salvaje, tu lado más... para no hacerle daño a otros. Entonces, yo creo que hago un trabajo de hipérbole quizás en mi narrativa, y es en todas mis novelas así, de hundirme en los lados más descontrolados de mis personajes. Y sí es un poco morboso, pero a su vez no veo esta parte morbosa como una cosa. Normalmente se dice, bueno, morbo y literatura son dos cosas aparte. Yo creo que no, porque el morbo es una emoción humana también, otra vez, y la literatura está ahí para estudiar todas las emociones humanas. El morbo es algo que tenemos todos, en algún momento lo hemos experimentado siempre, y creo que tengo una voluntad de explorar conscientemente en mis personajes esas zonas, ya no, que grises también, pero sobre todo ya ni siquiera de los grises. Mis personajes empiezan en una zona gris y entrando a la novela llegan a sus zonas más oscuras y más tétricas, y además hay una especie de catarsis en mis personajes cuando llegan y de repente se conocen a un nivel que no se conocían antes, y no se conocen en el bien, sino que se conocen en el mal, ¿no? Bueno, por eso te decía esta referencia a Dostoyevsky, ¿no? Exacto, precisamente. Sí, ¿qué ha pasado aquí? No sé si es espina. Bueno, quizás estamos ahí en Poltergeist. ¿Qué te iba a decir? Has utilizado la palabra control y por ahí salen los Joy Division. Es una de las influencias, Ian Curtis y todas sus locuras. Todo, o sea, vamos, yo creo que la literatura, como ya lo había sugerido tú muy bien, la literatura no se nutre solo de la literatura, ¿no? Se nutre de todo tipo de arte y de consumo cultural que tenemos, y sin dividir, por eso digo cultural, pero quiero puntualizar, sin dividir esta ridiculez de baja y alta cultura que me parece sumamente elitista, ¿no? Cultura y se acabó. Producción humana, cosas que consumimos y nos generan cosas. Entonces creo que la literatura se nutre de forma natural de todo eso, y por supuesto mis consumos tienen que ver con música, tienen que ver con cine, tienen que ver con pintura, pero también con cómics y también con pelis de Avengers, yo qué sé, o sea, consumo todo, o sea, desde eso. Hace poco lo estaba hablando con un amigo, ¿no? Veo Hiroshima Mon Amour y después me voy a ver The Avengers, o sea, pues las dos cosas, ¿por qué no ver a René y después ver a Avengers, ¿no? Entonces todo eso entra en la literatura, ¿no? Y sí, que creo que, digamos que también hablé esto hace poco con un amigo,
que la literatura te permite, en una zona de descontrol emocional, dar una especie de control, ¿no? Como una especie de control a tus emociones a través de la palabra, ¿no? Y es como si el escritor también, pero el lector también se permite durante un segundo estar encima de un caballo desbocado, ¿no? Y entonces es raro, porque claro, las emociones son siempre ese caballo desbocado, pero durante el tiempo que te tomas leer el libro estás montado en ese caballo y no te caes, ¿no? Entonces es un viaje un poco indómito, pero el viaje lo haces, ¿no? Entonces sí, yo creo que relaciono un poco la literatura con un poco de control a lo que es salvaje, ¿no? Un momento de control, ¿no? Sí, porque además la literatura tiene una ventaja, y es que uno ya sabe que leer un libro va a tardar un tiempo. Es decir, no, una película normalmente la ves de una sentada, salvo que sea un aburrimiento o te tengas que ir. Uno ve una película normalmente entera, ¿vale? Un libro no, nadie, vamos, salvo lectores muy voraces, uno cuando se sienta a leer un libro sabe que va a ser una empresa que va a durar, bueno, pues no sé, 2, 3 días, una semana, depende del libro y del tiempo, ¿no? Entonces, es un caballo indómito y desbocado, pero que en el fondo en un momento determinado tú puedes cerrar y decir, bueno, hasta aquí hoy, mañana me vuelvo a subir, ¿vale? Pero ahora desconecto de esta historia, bueno, porque tenemos que hacer más cosas, si no, uno no puede estar ahí. Pero yo creo que es la gran ventaja, fíjate, ayer incluso lo hablábamos después de cenar, yo creo que la imagen nos está ganando muchísimo. Es decir, hay cosas alucinantes en fotografía, en pintura, en cine, en series. Están contando las historias de una manera que es muy difícil replicarla desde la literatura. Es muy difícil que la literatura se suba a ese carro de modernidad y cuando lo intenta, a veces lo que acaba siendo es una cosa delirante, ¿vale? Porque nadie lo entiende y nadie lo sigue. Pero sí que tenemos otra cosa, y es que lo único que nos permite la palabra, de alguna manera, es que el lector puede reflexionar, porque tiene más tiempo. Porque ha terminado de leer un capítulo, lo cierra, piensa y no se pone a leer hasta el día siguiente. Tiene todo un día para pensar en lo que ha pasado en esta novela hasta ahí. En una película casi de alguna manera la reflexión es al final, con el producto completo. ¿Vale? Tú cuando sales de ver una película dices, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Pero en medio, salvo que sea un horror que estés durmiendo, en medio no tienes opinión. ¿Vale? En medio, bueno, vas viendo porque la vas a terminar de ver en hora y media, ¿no? En un libro no, un libro te permite eso, te permite que el lector emprenda ese viaje, lo pare cuando quiera, piense sobre él, piense sobre lo que ha leído, piense sobre los personajes, sobre el ambiente, sobre la atmósfera, ¿vale? Y la vaya estableciendo una complicidad que durará el tiempo que dure la lectura. Es un proceso distinto y que yo creo que es el que nos queda, ¿eh? Quiero decir que claramente en nuevas generaciones y tal, si no es eso, si no explotamos eso y queremos convertir la novela en un producto audiovisual, pues en un puro producto audiovisual, no, vamos a perder. Quiero decir, va a ser una batalla perdida, lo cual no significa que aprovechemos todos los recursos que podamos sacar de ahí, ¿eh? Tenemos 5 minutos, compañeros. Una de las entrevistas que seleccionaste, cuando te preguntaban sobre la reforma de la ley del menor, decías que creo que cada caso debe ser analizado por separado. Los niños deben tener todas las garantías, pero esa idea de que nada es culpa tuya, por supuesto, creo que hay que tender a la reflexión, pero creo que también hay que ver cada caso en sí mismo y cuándo se tarda en esa reinserción. También hablabas, y con eso conectaríamos con Mónica, cómo ves las nuevas tecnologías, el WhatsApp, el Snapchat. Dices, es igual, lo que creo que cambia es el alcance. Pasaba en los 70, te pegabas, pero solo se te pegaba en la buzón del colegio y todo esto. ¿Creéis que tanto literariamente como en nuestra vida cotidiana los medios nos han condicionado? Que yo creo que sí. Bueno, que la gente va a borrar al móvil, ¿no? Ahora saldremos todos de aquí, lo primero que haremos será ver si tenemos un WhatsApp o si alguien ha colgado algo en Twitter. Bueno, y si no es lo primero, será lo segundo. Quiero decir, sí, hay un mundo paralelo al cual yo, que soy mayor, porque uno ya tiene una edad, nos hemos subido alegremente y tal, pero al menos no hemos nacido en él. Pero los adolescentes están aquí dentro. Claro, sí. O sea que no todas las novelas actuales lo encuentran.
Bueno, y también hay novelas que, a ver, yo mi novela anterior está ambientada en otro siglo, no sé cómo decirte, hay momentos en los que quieres reflexionar sobre esto y momentos que no, ¿no? Yo creo que hablar hoy en día de acoso escolar y no hablar de redes sociales sería simplemente mentir, o sea, sería simplemente dar una versión tan sesgada del tema que no tendría sentido. Yo creo que están, sobre todo creo que estarán, es decir, que están ahí, van a seguir y tienen muchísimas más cosas buenas que malas, eso es evidente. No demonicemos al medio. Es como cuando, no, es que un niño ha visto Superman y luego se tira por el balcón porque quería volar. Bueno, la culpa igual es de que estuviera el balcón abierto, no de que viera Superman. ¿Vale? Vamos a centrarnos. Las tecnologías no tienen cosas malas. Lo que pasa es que se pueden usar, como todo en la vida, nos puede utilizar un cuchillo para cortar el pan o para cortarle el cuello al vecino. El cuchillo en sí no tiene la culpa. Seamos honestos con la... El cuchillo no tiene la culpa. El cuchillo no tiene la culpa. Es una obviedad, pero es que a veces demonizamos Twitter. Qué mala es la gente en Twitter. Los linchamientos de no sé qué. Bueno, a ver, pues no lo hagáis. Es decir, lo que es mala es la actitud que uno toma ante esas redes sociales, pero no necesariamente la red social como tal. Sí, y para aportar, porque estoy de acuerdo con lo que dices, solamente decir una cosa nueva, que es que en realidad normalmente tendemos a mirar hacia el pasado porque mirar hacia el presente es más difícil. Y la razón es muy obvia, es porque no hay distancia. La distancia te permite la reflexión de la que estabas hablando, el tiempo te da, o sea, la distancia te da tiempo y el tiempo te da reflexión, ¿no? Y luego enfrentarse a la contemporaneidad, al presente, al hoy, requiere de un esfuerzo muy grande. Con eso no quiero decir que escribir el pasado sea fácil, ni mucho menos. Digo que escribir el presente no tiene ese componente que tiene escribir el pasado. Y por lo tanto requiere unas herramientas distintas que escribir el pasado. Entonces, las herramientas distintas que podemos emplear, Tony y yo, cuando incluimos tecnología acá, tiene que ver, y yo creo que por lo que te he escuchado hablar, vamos en la misma línea en ese sentido, no convertir Internet ni la tecnología en el centro de nuestras novelas, sino el centro es un tema que es antiquísimo, o sea, claro. es el abuso infantil o el bullying, que es de tanto tiempo. Ese es el centro, es un centro humano. Y luego, en tanto que humano, trasladarlo a aquí y ahora, que está, por supuesto, permeado por los cambios tecnológicos. Sí, es que fíjate, yo creo que estoy viendo ahí el nombre de la mesa, que pone nuevos tiempos, otros argumentos, y yo añadiría temas de siempre. Es decir, sí que hay nuevos tiempos, sí que los argumentos, claro, las cosas que hacen, entendido el argumento como plot, ¿no? como trama, claro que hacen otras cosas, pero los temas son los mismos. Es decir, estamos hablando de violencia, deseo incluso, pasión, venganza, y los temas en el fondo, creo que desde la tragedia griega ya quedó poco que innovar, ¿vale? Lo que innovas es tu visión, el cómo lo cuentas y qué mecanismos utilizas, por eso es obvio. Y uno puede hacer una novela ahora como muy pensando en el 19, por decirlo así, y estaría bien y no pasaría nada, tenemos todo el derecho, los creadores, a hacer lo que queramos. Pero yo creo que si intentas reflejar un problema candente o un problema actual, tienes que meterte en lo que hacen ahora. Yo me abrí una cuenta de Snapchat que no sabía ni lo que era, no tenía ni idea, claro, luego no me servía de nada porque no había nadie conocido y no podía intercambiar nada, ¿por qué no? Pensé, ¿qué haces aquí con un tonto? Pero porque de Snapchat no sabía nada, pues Snapchat, que ahora lo han cambiado, una cosa medio perversa en la cual tú puedes subir una foto durante 24 horas y luego desaparece. Con lo cual es ideal para todos tus amiguitos de que has subido la foto del niño gordito en la ducha, que lo has pillado haciendo lo que sea, y todos la ven y al cabo de 24 horas no queda ningún rastro de esto. Pues, es que la tecnología, que está muy bien, porque en principio está muy bien, porque son como momentos efímeros de la vida y tal, luego siempre se puede usar, todo lo podemos usar hacia un lado positivo o con vistas a hacer daño y hay que controlarlo. Pues muchas gracias, Tony, querido, y Mónica, por este ratito que nos habéis metido ahí en vuestros libros y también en el contexto ese general. Mónica, que es ecuatoriana, que es también dentro de nuestra división internacional, por decirlo de alguna manera, porque todos nos sentimos dentro de la literatura, dentro del ámbito de la literatura,
i també dentro de l'àmbit del idioma. I Toni, que ets aquí al costat, sí. per aquesta conversa. Gracias por haber Gracias a venido todos. todos y vamos a hacer la tercera de esta mañana.